When I found you, I saw raw, untamed power. And beyond that, something truly special. Bienvenidos de vuelta a RoboRaptor, por fin, y bienvenidos a 2018. Muy difícil otra vez ha sido poder reunirnos para hablar de The Last Jedi, lo cual al menos en mi caso me ha dado la oportunidad de machacarla bastante bien. La vi una segunda vez en el cine y después con los screeners que han salido últimamente, que están medio decentes, así que la tengo bastante masticadita. En tu caso, no sé cuántas más vueltas le has dado. Las meditaciones típicas de hablarlo con gente de WhatsApp, leyendo opiniones también generales por parte de otros fans y demás, y simplemente echando un vistazo también a cómo fue el episodio 7, las opiniones de los que estaban a favor y en contra, y comparándolas también con las opiniones a favor y en contra de esta un poco, para ver un poco más en perspectiva. Sí. Con The Last Jedi, como bien sabéis, nos mostramos a un cambio de director, ¿vale? Y de guionista. Rian Johnson, que amasa todo el poder en esta entrega. Si la 7 fue coescrito de Kasdan y Abrams sobre un borrador de Michael Arndt sobre las bases dejadas por Lucas. Y sobre la base del episodio 4. Hay que decirlo, lo siento. Sí. Aquí tenemos a Rian Johnson, que además las circunstancias en las que escribió esta película son diferentes a las que ahora Abrams va a tener que escribir la 9, porque Abrams está escribiendo ahora mismo, ya entregó un borrador, pero está escribiendo ahora mismo la 9 sabiendo cuál ha sido la recepción a la 8, que en general podemos ver la estadística en todos lados, es muy positiva, pero después hay un debate que no causó la 7. Y en cambio Rian Johnson sí escribió esta película aislado, porque se escribió antes de que saliera la 8. Después hubo algunos retoques posteriores. ¿Será antes de que saliera la 7? El grueso sí, antes de que saliera la 7. Vale. Obviamente no pudo escribir la 8. Vale. Y con él nos enfrentamos a un tipo de cineasta muy diferente, porque si Abrams miramos su trayectoria, incluso a TV, es un tipo bastante clásico, que obviamente tiene cosas diferentes en cuanto a estilo. A la manera de narrar es bastante clásico y eso cuadra con lo que ha sido siempre la saga. Es una saga de tropos clásicos, etc. Rian Johnson, vemos su cine y todo el mundo, el que tendrá como referencia más reciente era Looper, y nos encontramos con un tipo totalmente postmodernista. Puede tener sensibilidades clásicas, puede homenajear películas clásicas, pero es postmodernista. Y esto eso se ha traído a esta película. se lo trae completamente, así que el argumento de que le cortan las alas creativamente a esta gente en estas pelis no funciona, y también hace que nos preguntemos qué pasó en Han Solo con Lori Miller. Tenía que ser un problema de otra índole. En esta película, muy aparente, y lo primero que se nota es el montaje, el postmodernismo, en comparación a lo clásico. Si bien Abrams quiso incluir cosas como flashbacks por primera vez, lo hizo a través de visiones de la fuerza y algunas cosas no sabemos si eran flashbacks. Rian Johnson no busca una excusa dentro del universo para hacerlo. Si hay que meter un flashback, mete un flashback. Hay menos transiciones de cortinillas que nunca. Si hay que meter algún tipo de montaje ya más metafórico, como cuando se explica lo que es realmente la fuerza y tal, Luke, Rey. El asunto de Rey con el espejo. Hay un montaje muy curioso en el que vemos pues, animales en descomposición y tal. Sí, muy interesante. Eso es algo bastante ya más cercano al videoarte y muy diferente a lo que hemos visto a lo largo de esta franquicia desde sus primeros días. Sí, si bien narrativamente también plantea esta separación, que de la que iremos hablando ahora a través de los personajes, estilísticamente ya sí que podemos hablar de que Star Wars, digamos, se ha desligado de lo que venía siendo. Tenemos los rasgos de hace mucho tiempo, una galaxia muy lejana, la intro, pero si bien con Rogue One se despegaron por completo de las transiciones, aquí nos dejan claro que también están abiertos a dejar que los propios episodios tengan su marca personal en cuanto a dirección. Eso cabrea mucho a algunas personas que son más puristas, pero es que no se dan cuenta de que a lo largo de todas las franquicias, las más largas de toda la historia del cine, las franquicias más longevas, sea Godzilla o 007, todas han ido evolucionando según la sociedad va evolucionando. Y es algo que habría que plantear con un modelo anual de película. O sea, ves las primeras películas y tienen los rasgos estilísticos y formales de su época. Y las más contemporáneas, por ejemplo Shin Godzilla o
O se me viene a la cabeza el cambio que hubo más grande en 007 fue el de Casino Royale, Sí. que rompía totalmente y nos daba una película que era muy buena, con todos esos toques más contemporáneos, que luego se puede volver un poco a lo clásico, se puede jugar con ello de una película a la otra, como pasó con Skyfall. Sí. Pero que no hay que tener miedo a eso, realmente. No te rompe la experiencia, mientras siga habiendo esos elementos comunes, lo único que se hace es enriquecer a la saga. Esta película también es la primera que empieza inmediatamente después del final de la anterior. Era algo casi obligado, aunque sorprendiera a mucha gente, porque cuando acaban las 7 como acaba, no podías meter una elipsis porque entonces te perderían las primeras palabras entre Luke y Rey, que obviamente serían cosas sustanciales. Entonces, como que quedó forzado por Abrams el tener que retomar la película aquí, aunque él podía haber elegido, mira, no, pero se hizo así. Entonces encontramos a la Resistencia evacuando su base y a Rey con Luke. Es más, a Rey con Luke nos llegamos hasta 10 o 15 minutos después de que empiece la película, que toda la secuencia inicial es bastante larga. Sí. Y aquí podemos ya ir hablando de los personajes. Con respecto a Rey, ¿quieres decir? Por ejemplo, empecemos por los protas. Vale, mira, Daisy Ridley, yo cuando la vi en el episodio 7, yo no sentí esa sensación que mucha gente intentaba contagiarme de que era el gran descubrimiento de la franquicia, una chica que había venido a comerse el mundo y demás. Yo eso no lo vi. Primero porque no vi muy definida al personaje y todavía sigo sin tenerla definida del todo. Y a nivel de actuación todavía no me ha seguido... no me ha llegado a conquistar todavía. Tampoco es que diga que es mucho peor que lo que fue Luke Skywalker en su día. Yo todavía no me he encandilado. Creo que está por el Todavía nivel. no me he encandilado. La verdad es que a nivel de trabajo actoral palidece mucho con respecto a su contraparte, que es Kylo Ren. Es que es el mejor de largo. Ahí. Sí, por bastante. Y yo... El hecho de que lo único que interese de Rey realmente no sea tanto su aventura, sino el hecho de descubrir quién carajos son sus padres, no beneficia en nada al personaje. Si tú le quitas el misterio de sus padres, la verdad es que no interesa mucho más de ella. Y yo, cuando acabe toda esta trilogía, tengo miedo de sentirme con el pensamiento de... Me voy a olvidar de estos personajes, no me van a interesar tanto, quiero pasar ya a otra cosa. Esta es la cuestión con el asunto de los misterios, tanto de Rey como Snoke. Muchos caímos en la trampa. La 7 está planteada la caja de los misterios de Abrams. Muchos caímos en la trampa de el misterio importante o es lo que va a ser que es lo que define al personaje. Y en gran parte el misterio de los padres define al menos esta mitad del viaje de Rey, esta primera mitad de su viaje en la trilogía, porque digamos que esto es la mitad, el punto intermedio. Y en esta película la cuestión es no usar la revelación de quiénes son sus padres o quiénes no son sus padres para hacer wow, esto es el peso de su arco, sino para definir su lugar en el mundo. Y esto se hace de maneras más o menos sutiles. Si bien en la primera película era este personaje que desesperadamente estaba buscando su figura paternal en Han Solo o en muchos otros lados, y que cuando cogía la espada al final había una rendición del tema de la fuerza muy como tímida. Tenemos una escena que es un poco paralela a esa cuando coge la espada después de que ocurre lo que ocurre con Snoke. El tema es potente, el personaje se ha encontrado a sí mismo. Después tenemos a Kylo contándole la revelación de que es hija de nadie, pero en parte es el tema de la película. Los héroes pueden salir de cualquier lado, no hace falta pedigree y vamos a romper con esto porque hace que se flexibilice un poco más la saga. Entonces yo creo que su arco está bien hasta ese punto. La cuestión es que Abrams tendría que rematar ahora el asunto de que en la 9 sea un personaje sin dudas y sea lo que Luke era en el retorno del Jedi, de que represente lo que es los Jedi. Sea un personaje fuerte, ahora que está exento de estas dudas, de la misma manera que Kylo también tiene que ser alguien ya clavado en un sitio. Yo le pediría eso, no puedes seguir... Que la progresión lógica. No puedes seguir lastrando ese mantra del misterio, esa caja de misterio que le fabricó Abrams a ella, que fue muy sutil introducida, realmente. Era simplemente algo que el espectador no sabía. Sí. Se ha convertido prácticamente en su seña de identidad. Cada producto que jugamos, cada cosa que vemos, intentamos darle la explicación a ello y es lo único en lo que pensamos con respecto a Rey. Luego ya todo lo demás simplemente es el personaje protagonista de esta franquicia y poco más. Yo
pediría que exprimieran un poco más el personaje más allá de eso. Pero es verdad... Es hacia dónde tiene que ir. Es verdad que el recurso de lo de los padres en esta película, tanto en Kylo como ella, ese tándem de protagonistas, está bien llevado, cómo manejan el tema. El problema es que... Se usa de la manera que no es que esperabas. la forma de empatizar con Rey que están usando es eso, métete en el misterio de quiénes son los padres de Sí, Rey. una cosa a título Y personal. eso es una cosa que a mí no me gusta de cómo están llevando el canon últimamente de parte de Disney, porque se meten demasiado lo de las cajas de misterio, se dedican a dar pistas o supuestas pistas en multitud de productos varios, desde novelas, cómics, videojuegos, y lo que se basa es en hacer la pílula. Porque luego, según vas avanzando y vas viendo estas películas, ves que eso que tú crees que es un canon que debería estar muy ligado, porque ahora se encarga una empresa de llevarlo todo, y el señor Carlos Hidalgo, como se llame, Pablo Hidalgo, como se encarga de controlarlo todo, luego ves que realmente cuando hacen el guión no se basan en nada de lo que están escribiendo. Por ejemplo, Gallius Rax en Aftermath, que tú podías pensar, oh, ese no, porque se manifiesta con hologramas, cría a los niños para convertirlos en soldados y tal, no sé qué, estuvo relacionado con el emperador, todo encaja muy bien y tal, es pálido, no sé cuánto, luego nada que ver. En Battlefront 2 hemos tenido lo de uy, los mismos que son los padres de Rey y tal, te lo dejan preparado para que tú te vayas con eso. Era un falsete para dejar a la gente rayada. Es que hacer la pílula constantemente al espectador puede hacer que se enfade. Imagínate que tú te compras el libro de Phasma, la novela, tal, que ha salido de Phasma justo antes del episodio 8, te la lees, ves la película y te encuentras con Phasma. Pero esta es la cuestión. La principal ganancia que se está teniendo ahora del canon unificado es que no hay discordancia entre cosas. Pero sí es verdad que están haciendo muchos falsetes de a lo mejor. Y entonces lo mismo la gente, para evitarse algunas decepciones, debería separar la consumición de unas cosas y de otras, o de decir, mira, los guiones los están escribiendo personas que no son las que han escrito esto, no van a pisar cosas ya hechas, pero que están escribiendo sus cosas. Yo, desde mi punto de vista, lo que pediría a Disney, relajad el hacer la pílula, ¿vale? Si los fans son vuestro verdadero tesoro, no juguéis a que se coman la cabeza tanto y no le deis tantas pistas falsas. Something inside me has always been there. But now it's awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Sobre Adam Driver ya hemos dicho que, digamos, un poco el que se come el pastel aquí, porque en parte ya lo hacía en la anterior película. A mucha gente le chocaría de entrada y tendríamos la polémica extraña de la gente diciendo oh, no es más que una sombra de Vader. Es la idea. Es la idea. Es un fanboy de Vader, intenta ser como su abuelo, no lo consigue, y en esta película su arco le lleva a... Desde el principio, porque la primera vez que le vemos, Snoke literalmente le dice nunca vas a ser como Vader. Es como, lo has intentado, pero déjalo. Ese es el arco. Creo que todo el mundo que estábamos viendo el asunto por lo que era, y no montándonos películas raras, sabíamos que el personaje iba abocado a eso, y aquí le tenemos buscándose su propia identidad. Y aquí hay una cosa muy interesante. Si el tema principal de la película, más al margen de esperanza y tal, que tocaremos, es dejar que el pasado muera, como dice Kylo. Hay una cosa muy interesante que definirá dónde estará cada Rey y él en la 9. Si bien Kylo se lo toma muy a la tremenda, porque se cabrea con Snoke, se lo carga y dice hay que construir algo nuevo, pero al mismo tiempo está cayendo en lo mismo. Quiero decir... Sí, fue una escena bastante... Esta bula rasa, pero la cosa es que ese personaje está arrancando el pasado de raíz, pero precisamente por eso, por no tener presente el pasado hasta cierto nivel, va a caer en errores del pasado. Va a convertirse en una... No va a ser Vader, va a ser él, pero va a caer en una figura de el malo maloso, en su trono, y eso le llevará seguramente a su caída en la 9. Rey, por otro lado, aprende de Luke, y Luke se ubica en base a esto. El pasado había problemas, tenemos que llevar esto en otra dirección, hay que recuperar quizás la sensación más filosófica del Jedi, esa versión más filosófica, más desligada de una organización estricta, pero al mismo tiempo, y lo vemos al final, y es un detalle que no capté hasta hace unos días viendo el screener, porque pasa de pasada.
tiene la escritura en la nave. Se ve en un plano de pasada. Sí, parece ser que Rey la ha cogido. Las escrituras que supuestamente se queman... Por eso Yoda le dice, no hay nada que haya en ese árbol que Rey ya no tenga consigo. Sí, pero la cosa es que en ese momento Yoda lo dice como... Se puede interpretar de esa manera. Yo para mí es que no hacen falta los libros, pero después tenemos ese mini giro, porque es muy momentáneo al final, el que vemos que tiene los libros. Entonces, esa es la diferencia. Ambos lados del conflicto dejan el pasado atrás y tiran hacia adelante, pero es inteligente, y el mensaje de la película es inteligente saber que en el pasado hay cosas buenas y hay cosas malas, y el pasado hasta cierto punto, aunque no te estés pasando en él y estás construyendo algo nuevo, hay que tenerlo presente para no caer precisamente en esos errores del pasado. Y esa es la diferencia del discurso y me gustó, porque ambos sí van en una nueva dirección, pero Kylo es el que precisamente por querer ignorar tanto el pasado ahora va a caer en errores del pasado. Y eso me pareció un matiz muy interesante y que espero que se explote. Porque es como Rey va a reconstruir algo nuevo, pero la idea es esa, reconstruir, no construir desde cero. Eso es uno de los problemas, y es que Johnson ha obviado tanto el trabajo de Abrams, desde cierto punto, que... Supuestamente... A ver si Abrams sí que ha estado como productor y demás. Supuestamente ha estado todo decidido en tándem. Las cosas clave que después él iba a tener. Vale, lo que espero que rescaten cosas que se dejaron en el Obviamente ha tirado en direcciones muy diferentes a las que hubiera tirado ahora, porque ahora sabemos que no hubiera tirado con esa dirección con muchas Luke. cosas en el tintero, demasiadas. Entonces, pues eso, depende de la colaboración. Yo, con respecto a Dan Driver, sí, coincido en que es la mejor parte de la película a nivel actoral. Sobre todo la segunda mitad. Me gusta lo que se hace con su personaje, la verdad. Es una película que yo, si al episodio 7 la tachaba como... ya la he visto, como un déjà vu. Esta la tacharía como impredecible hasta cierto punto y no sabía por dónde podía tirar en cualquier momento. Tú pensabas, oh, sí, pues si no van a hacer esto, van a hacer lo otro, y de repente te sorprenden con esto. El momento en el que Luke tira el sable para atrás, para mí, eso mucha gente lo odia, para mí ese es el Yo soy tu padre de la película. Porque cuando yo lo estuve viendo eso en el cine, yo sentí como una onda expansiva, impactaba mi cuerpo, ¿sabes? Es una declaración de intenciones y de lo que viene. Y aunque mucha gente piense que eso es un chiste, yo creo que no es en tanto un chiste. Yo creo que es... pasado fuera. Exactamente, pasado fuera. No quiero nada que ver. Y tal. Lo que sí veo un problema en cuanto al personaje de Luke es las justificaciones. Yo sé que hay mucha gente que trata de argumentar y tal, que es que si no hubiera salvado a Han Solo y tal, si no se hubiera desconectado de la fuerza y todo eso, es la única explicación que se le podía dar y no sé qué. Te puedes inventar 300.000 millones de explicaciones para el por qué Luke está en acto, aparte del hecho de que simplemente se quiera morir por lo que estuvo a punto de hacer. Puede ser que, oh, es que está buscando un artilugio para derrotar a Snoke, no sé qué, y para que no lo encuentre puede desconectar la fuerza, y eso es lo que se me ocurrió aquí, hablando aquí delante de la cámara en un momento. O sea, 1000 posibilidades hay. Pero ¿qué pasa? Que la persona más noble de la galaxia que salvó que rescató del lado oscuro a aquel Lord oscuro que mató a no sé cuántos millones de personas, de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Ese tío se raya y casi mata a su sobrino. Y esa es la cuestión de por qué no termina la gente de empatizar con ese Luke nuevo. Esta es la cuestión. A mí ya me gustó saliendo de la película y después me ha ayudado mucho un hilo que ha hecho un colaborador de la página web, pero que escribe también otras cosas. No está metido en el histórico. Hizo un hilo muy tocho al respecto que yo recomiendo que busquéis. Si me seguís por Twitter, yo lo mencioné estos días. Que es realmente interesante, porque el tío se ha tomado un poco la molestia de realmente poner en perspectiva la cosa con lo que era Luke, ¿vale? En las originales y el porqué de estas cosas. Porque la explicación que podemos dar a priori es, tiene ese momento de duda, igual que tenía en la 6, y precisamente por verse reflejado... Pero en la 6 realmente... De matar al emperador. En la 6 realmente no tenía ninguna duda. Hace la demanda de matarlo y el momento es prácticamente casi igual. Entonces, la cuestión, el resumen, es que esa sombra de duda hace que se avergüence tanto, que se da cuenta de estoy cometiendo errores que se han cometido en el pasado y la única solución que le veo a este asunto es romper el ciclo que, a mi parecer, y lo que me han contado los fantasmas seguramente, es lo que ha causado tanto conflicto en la galaxia a lo largo del tiempo. Pero él llega a una conclusión que es, los Jedi tienen que acabar. Y él le dice a Rey incluso, te voy a explicar y vas a entender el por qué no tiene que acabar. O sea, quizás remodelarse, pero no tiene que acabar.
No, él dice claramente, ¿por qué los Jedi ya tienen que acabar? Sí, pero básicamente lo que hace Rey es eso, lo que quiero decir. Y le dice él un par de cosas, simplemente una frase de por culpa de la salida de los Jedi, Sidious subió al poder, no sé qué. Y yo no recuerdo que dijera nada más aparte de eso, simplemente. Y se supone que le tenemos que... Y se dejaron en tintero una enseñanza más que la sacaron fuera, porque dijo que iba a enseñarle 3, pero enseñó 2. Pero claro, es al momento... la cuestión es esa. A mí me falta en esos 30 años, en esos 30 años he aprendido muchas cosas, obviamente he estado en contacto con su abuelo, con Obi-Wan, con Yoda. Entonces, el legado de los Jedi, ¿cuál es? Como él dice, es el fracaso. Al menos la orden. La cuestión aquí es que Luke nos mira fuera de esa burbuja y es Rey básicamente la que reinicia un poco la esperanza dentro de él de... A lo mejor no hace falta que acaben los Jedi, simplemente la concepción que tenemos de los Jedi, que yo mismo intenté reconstruir, pero que tantos problemas la clase he tenido. Creo que no es más complejo que eso. Puedes tener, como muchas otras cosas de la película, yo entiendo que puede haber debate al respecto de quizás me hacía falta un poco más, quizás necesitaba que esto se madurara un poco más, pero la idea central está ahí, creo que no es difícil de entender. Hombre, yo siguiendo este canon y siguiendo todo lo que llevamos atrás, la conclusión que saco es totalmente contradictoria a la que llega Luke. Porque se supone que todo lo que pusieron patas arriba a la galaxia fueron los usuarios del lado oscuro, incluyendo a Kylo, y Kylo no fue culpa de Luke que se volviera al lado oscuro. Claro, pero ¿de dónde salió? Porque en Aftermath ya te dice que hay una entidad, que es Snoke, entre líneas, que ya está intentando afectar a Kylo desde que es un bebé, desde que es un embrión. Entonces, no sé por qué llega a la conclusión esa de que la culpa, el núcleo de todo el problema son los Jedi. No, la conclusión es básicamente que al final los Jedi acaban siendo como un rebaño listo para que eventualmente uno se acaba cayendo y ocurra lo de siempre. Y es la reacción tremendista de he tenido la tentación de matar a mi sobrino porque le he visto una oscuridad apabullante que nunca había visto y solo por el hecho de haber tenido esa duda dentro de mí, esto no funciona y refleja algo que ha ocurrido en el pasado mil y otras veces y voy a caer yo en lo mismo y yo no quiero caer en lo mismo, así que me aíslo y si no hay Jedi, no puede haber gente para el lado oscuro. Y básicamente es una mezcla de la posición que toma Yoda mezclado con todo el legado de los Jedi que tiene sobre su espalda y en su cabeza, 30 años después del retorno del Jedi, que ya lo conocerá todo, Luke. Y creo que no sigue pareciendo tema de debate porque es que la verdad... No, sí, el debate más interesante de la peli está ahí, pero... La verdad que genera todo esto queda muy en el aire y uno tiene que hablarlo mucho, pensarlo mucho, porque es que aunque me lo esté explicando aquí con argumentos razonables y yo acabo diciendo... No, luego lo vuelvo a poner todo asentado en mi cabeza y es que... sigue sin cuadrar. Si yo fuera una persona a la que le está afectando esto dentro de la galaxia, yo diría, es que Luke sigue sin convencer. Y Luke siempre era el que había preferido... No me justifica lo que estás haciendo. Y Luke siempre era el que había preferido, antes de liarse palo, el camino de la paz. Tira la espada delante del emperador, se expone a lo que vaya a ocurrir. Y el final de su personaje, al final refleja eso, a la perfección. Es el que para solucionar eso, y como él dice, en vez de sacar la espada y liar más palos con la primera orden, lo que él intenta, lo que él consigue es solucionar sin violencia el asunto y darle tiempo para la gente que de verdad pueda arreglar esto. A pesar que no podía salir la nave, además. Que no podía salir el planeta, además, pero bueno. A mí lo que se me quedó en plan, yo me quiero quedar en mi planeta y de aquí no me saca ni Dios. No, pero es una decisión, no puedo salir de aquí, pero aparte que puedo ser más útil como mentor y no necesariamente esto tiene que ser mi muerte y mi desaparición. Puedo conseguirle tiempo a esta gente y puedo seguir ayudando a Rey. Yo estoy seguro, o quiero creer que en el episodio 9 nos van a pulir más a este Luke en plan fantasma y... Hombre, obviamente es que va a seguir por ahí dando vueltas. Nos puede dar las respuestas que necesitemos y hacer un Luke que incluso Mark Hamill puede decir que es su Luke. Con Finn y Rose nos encontramos una subtrama que ocupa buena cantidad del metraje. Rose creo que no aparece hasta el minuto 40, que el otro día estaba revisando, o sea que realmente... Eso tarda en arrancar porque al principio, digamos que el asunto de la resistencia lo lleva más bien Poe y Leia. Aunque podemos decir que su trama, entre comillas, empieza ya desde el principio con lo de la hermana. Sí, digamos que todo esto es un conjunto. Tenemos la subtrama de la resistencia. Muy interesante la decisión de dedicarle ese par de minutos a la hermana de Rose, que es alguien que no conocemos, y conseguir transmitir algo con su muerte. Es una muerte importante dentro de
dentro de lo que es la batalla en cuestión. Y es curioso que, digamos, un director que tenga las ideas claras consiga transmitir más con la muerte, un personaje que no conocemos, en un par de minutos, que con la muerte de Superman. Que aquello fue el no evento, y bueno, ya lo hemos superado todo, salió Justice League, y ya está, pues Superman se murió. Y no causó un impacto de ningún tipo en su respectivo universo. Entonces esto pues te enseña de que se pueden hacer determinadas cosas teniendo buena mano. Por lo demás, sí, eso nos lleva después a la hermana. Que la hermana es este personaje que ha vivido entre tuberías toda su vida, pero tiene una voz y tiene algo que decir en todo esto, y que en parte representa la otra mitad de la película, que el mensaje es la esperanza, pero también el hecho de que los héroes pueden estar en cualquier lado. Y eso me lleva a pensar que en la 9, viendo cómo se queda la Resistencia en esta película, creo que en la 9 la idea, al menos que tenía Johnson en su cabeza, es que en la 9 el ejército que tumbe a la Primera Orden va a ser gente de distintos lados, uniéndose, más que una rebelión de ¡únete a la rebelión! Va a ser más la colleja de todos. Va a ser como, sí, va a ser un poco, creo yo, más como el alzamiento de las clases. Sí. Y de gente oprimida y tal. Al menos donde veo abocado esto, después a ver qué hace Abrams, pero... Yo, por mi parte, el personaje de Rose me caía simpático. Y de hecho, creo que de este trío, Poe, Finn y ella, la que más hace por la película al final en su trama es... Es el que le da más ella. cosas que hacer. Porque dentro de lo que cabe, Poe... Poe al principio, sobre todo. ¿Mencionamos lo de los chistes del principio? Sí, el chiste de Hooks, debate al respecto, más que por la broma, porque a mucha gente se le hace un poco largo. A mí me gusta, lo confieso, y conforme más lo he visto, más me gusta, pero no sé si... Pero admito que es un poco largo. Son dos cosas. Admito que es un poco largo, largo, pero a mí me hace gracia. Y a mí, el hecho de que Poe haga el chiste no me molesta. Si lo veo normal, si ya lo vimos en el Despertar de la Fuerza. Si el primer diálogo con Kylo es un chiste. Sí. Pero el hecho de que Hux, que es un personaje más o menos interesante del episodio 7, se marcó quizá el mejor discurso de la película y demás, que caiga en la broma de Bart Simpson a Moe de esa forma, y no una vez, sino 4 o 5 veces. A mí... Es la forma en la que cae, Sí. eso es lo que me hacía sentir dolor. A mí una de las mayores genialidades de la película, y de la que se ha hablado poco me parece, es el enfoque que se ha chupado Hux. Porque en la 7 hay que admitir que querían hacer su versión de Tarkin. Su versión de Tarkin, más joven y tal, pero más allá del discurso era un personaje que creo que no llegaba a tener la presencia que todo el mundo quería que tuviera. Vale, tenía un buen discurso, el personaje hace su función, pero tampoco te quedabas con él. Y aquí Johnson, con mucha valentía, como tantas cosas en la película, salgan mejor o peor, aquí a la opinión de cada uno, con Hux dice: este tío está escrito de manera que parece que tiene un palo en el culo. Y tiene cara incluso un poco de pardillo, como está muy subidito, hará bien su trabajo, pero un poco pardillo, y se ve que es un tío que no pillaría las cosas. Y opta por el asunto de reírse a su costa. No reírse con él, sino de reírse a su costa. Tiene teniendo presencia, sigue siendo una amenaza, porque la Resistencia es bien jodida por la Primera Orden en esta peli, quieras que no. Y técnicamente al final incluso ganan. Pero al mismo tiempo dice: este tío tiene un palo metido en el culo, y si los personajes que tiene a su alrededor, con ellos se creara humor, porque incluso tienes un momentos con Kylo, el que Kylo lo estampa al final, o... Sí. El mejor gag de la peli creo que es cuando Hux lo va a rematar. Ah, sí. Se lo encuentra en el suelo y dice: hostia, es no muerto, y hace así, como para rematarlo, y dice: ay, que se está despertando. Esas cosas son maravillosas. Pero una cosa es eso, y otra cosa es lo del chiste de Juas. Sí, ahí ya se le fue la mano. Yo entiendo que es un nivel de humor que quizás mucha gente... Porque una cosa es que veamos la evolución del personaje, donde tenemos un personaje que intenta escalar, encontrar su hueco, se siente inferior a Kylo porque no tiene esos poderes, ve que a lo mejor no es el favorito de Snow porque Snow lo pone a los dos en contra continuamente. Pero hay un desnivel aquí, cuando ponen esos chistes... A mí me gusta, pero a mí... ¿Tú te imaginas que a Kylo Ren le hacen el chiste de Juas y él pica 3 veces o 4? A mí me gusta... Pero admito completamente que es porque últimamente me gustan un poco bastante las locuras. Vale. A ver, yo eso lo subjetivo lo respeto. Sí, admito pero yo siempre voy a... O sea, por ahí... El detalle final de que se convierte el chiste en un chiste de tu madre,
A mí me gusta. Son puercos. Sí, porque al final, después de todo eso, del Hux, Leia que tiene un mensaje para ti, sobre tu madre. O sea, que al final es el primer chiste de Star Wars de tu puta madre. O sea, no sé, a mí me gustó, pero entiendo que de entrada puede ser, ¿qué es esto? Volviendo, Hux ya lo hemos dicho, Sí. Poe nos dejan claro al principio su arco de... Básicamente es la testosterona, su arco es la testosterona, lo quiere, es muy bueno en lo suyo, pero lo quiere solucionar todo reventando cosas, se lo dice Leia. Y un detalle también que yo he caído después en los revisionados, no las 2 veces que vi en el cine, pero después revisando la película en el screener le cuentan el plan de que están buscando una base. Él lo sabe. No es que se lo oculten todo, él sabe el plan. Es más, cuando van a detallar el plan de mira, vamos para Crate y tal, es el ataque en el que se lía Leia esta herida y tal. Mira. Entonces, eso es interesante saberlo, porque hay mucho debate al respecto de por qué no se lo cuenta y tal, que aún así después podemos debatir de por qué Holdo no le acaba de contar el resto. Y la cuestión es, a mí me escama un poquillo, es verdad que hubiera sido más lógico contarle algo, porque el choque que tienen ambos podía haber seguido estando ahí, incluso habiéndoselo contado. Pero es verdad que tenían el argumento de, a ver, por este señor acaban de morir muchos pilotos. Claro, a ver, si yo esa parte la tengo en condiciones complicada. y... No, pero es que ha habido debate y creo que es interesante. Sí, lo ha habido. Pero... Y... Además, nos están siguiendo a través del hiperespacio. ¿Quién dice que no tenemos un espía a bordo? Y tú que eres muy colega de Finn, Yo que... eso lo llegué a pensar. Entonces algo que no se dice de manera explícita, pero que están ahí, está ahí el porqué. Yo esa parte la entiendo perfectamente. El problema radica en la expedición que Poe autoriza y que ayuda a llevar a cabo de Finn y de Rose, la cual no solamente cae en saco roto, sino que pringa a todo el mundo, porque si no hubieran enviado esa expedición que se convierte en una trama a nivel primera temporada de Clone Wars, estamos claros, lo es. Yo lo siento mucho, pero lo es. A mí me recuerda Lanza mucho la sus semilla. tramas de Star Wars de cualquier excusa para tener un poco de aventura más ligera. Yo no recuerdo que en ninguna otra película de Star Wars tuviéramos una trama semejante. A ver, para empezar tenemos el... La de los Ewoks, no, pero el inicio del Retorno del Jedi, a mí, como fan que le gusta el universo, me gustó bastante, pero más allá del hecho de tenemos que rescatar a Han Solo, que es algo que se podía resolver en 10 Lo minutos. entiendo porque el escenario que se nos planteaba en esta película era una persecución a los Mad Max y para tener algo más fresco, otros planetitas, para que la gente disfrute, Sí. pues ahí lo tienes, vale. No, pero que me recuerda a esta... porque, mira, como fan me gusta, pero a nivel estructural siempre me pesó en el Retorno del Jedi que se gastara 40 minutos en rescatar a Han Solo, simplemente por mostrar lo de Jabba y todo eso. Esta trama nos da dos de los mejores personajes de la cinta, que es Holdo y el ladrón, que se me ha ido el nombre. Benicio del Toro. Sí. Que más que Sí, como un personaje pero- funciona como un mecanismo para Finn. No me acuerdo el nombre. Sí, DJ. Sí, exacto. Me hace gracia porque también se nos plantea que otro podría ser el James Bond de la galaxia. Hay un James Bond de ahí, tal, sí, Sí. con más canata que está ahí metida por calzador. Pero es que este plan vuelve a hacer la de Finn. Porque en el episodio 7, el plan de Finn fue el que puso en jaque mate a Han Solo. Porque él llevó a Finn pensando que Finn podría hacer algo realmente para desactivar el escudo. Bueno, pero realmente salvan a la resistencia. sí, digo porque eso. se encuentra con Phasma de casualidad porque es la única que sabe hacer eso. No, pero que pillaran por ahí, no era Sí, la única bueno. forma, obviamente. Pero el caso es que, en este caso, Finn, con su plan de vamos a desactivar el no sé qué y el no sé cuánto, al traer a DJ ahí, provocan la muerte de el 60% de la resistencia que estaba evacuando las naves, porque DJ les dice a los de porque Claro. por los damas, los llama y les dice, oye mira que vamos a Crate, y DJ les dice, oye mira si me pagáis os digo que van a Crate, y entonces pues comienza la masacre. Pero que esta es la cuestión. La película va, literalmente, hay 3 pilares en la película. Dejar el pasado atrás, mayor o menos medida, lo de la esperanza y cualquiera puede ser un héroe. Y el tercero para mí sería el fracaso. El fracaso como parte de la enseñanza. Y es una película de gente fracasando. No consiguen nada nadie hasta el final. Y aún así todo el mundo ha fracasado. Luke ha fracasado, Kylo ha fracasado, la Primera Orden, aunque hablaste de la Resistencia, también ha fracasado. Hostia, perdí un huevo, no sé cuántas naves más le quedarán porque si Y las el, han y perdido el plan hasta aquí- inicial para solucionar lo de la Primera Orden fracasa. Realmente solo consiguen escapar por otro motivo. Porque Holdo hace esa maniobra y tal. Y esta es la cuestión, ahí también hace una desconstrucción del típico plan de la saga de los malos tienen este arma o este escudo que hay que desactivar, hacemos un plan,
que hay contratiempos pero acaba saliendo. Aquí hacen un plan que hay contratiempos y no acaba saliendo. ¿Por qué? Porque muy probablemente la Primera Orden, en el momento que los arrestaron en Canto Bight, Benicio del Toro no es alguien casual que se encuentren allí. La Primera Orden diría, ah, mira, espías, porque sabemos que tienen espías hasta los demás, que se supone que era un sitio neutral. Colocan a Benicio del Toro en la celda y se los llevan bandejita. No, pero eso no era así. O sea, No es así, luego se une, no es así porque se puede percibir de otra manera, pero no lo contradice nada. Y da que pensar. Simplemente le dicen, aquí está el dinero como acordado. El acuerdo puede haberse hecho en el momento de que el tío diga, os lo vendo y os digo esto, o mejor todavía, de que desde el principio, porque ese señor está en la celda, cuando ellos llegan, que según los llevaban para la celda, porque tienen espías en todos lados. Pero Fran, si era un plan súper secreto y ellos simplemente se infiltraron y los capturaron solamente por armar jaleo, no por... Pero es que la cuestión es esta, no arman jaleo realmente, entran en el sitio. Aparcan en una playa prohibida. Sí, pero a ver. ¿Y por eso los quieren arrestar? Pero después de eso, tienen espías allí, porque sabemos que hay gente que le da fondo a la Primera Orden. Bueno, yo lo del tema de DJ y la celda y tal, lo veo un poco enrevesado. Vamos a esperar a ver si meten algún libro canónico o algo por el estilo. Yo entiendo que te huela chamusquina porque la verdad es que ganaría más chicha todo esto que has mencionado. Y iría en paralelo con lo de Lando. Que desde el inicio los tenía... Lando es verdad que lo... Porque es verdad que la peli deconstruye y busca nuevas direcciones, pero al mismo tiempo también homenajea. Yo espero eso, que se aborde más el personaje de Jay, sobre todo porque es de lo mejorcito de la película, realmente. Sí, es algo que yo consideraría más que personaje totalmente definido, sí, es un mecanismo realmente para Finn, porque aunque quizás no sea lo que él pretendiera y se la estuviera jugando desde el principio, tiene una conversación con Finn que se pasa por alto, pero es bastante clave y que es lo que hace que Finn al final de la película no diga solo os ayudo solo hasta que pueda reunirme con Rey y salvarla de todo esto, sino que dice, vale, tengo que ser parte de la resistencia, porque esto de ante una injusticia posicionarme como alguien al margen, como dice DJ, solo ayuda a los malos. Y ese es un poco al final el viaje de Finn. Lo que pasa es que, como hemos comentado antes, a costa de que Rose salga mejor parada, yo creo que Finn pierde parte de potencia. Sí. Ambos tienen su arco, y realmente todos los personajes de la película evolucionan. Y el único que consigue algo en ese viaje realmente es Rose, porque planta esa semilla. Sí, entonces yo creo que Rose le roba un poco el asunto a Finn, y Finn podía haberse ganado su gran momento sacrificándose al final y aceptando esa responsabilidad para con la resistencia, y hubiera sido otro punto dramático para un tercer acto que ya es bastante potente. Algo que no se hubiera visto venir realmente. No, y a mí me cuadraba, yo estaba aceptado que lo hiciera, me cuadraba. Pero eligen salvarlo, ¿vale? Y digo, ok, el personaje... Y ahí es cuando entra el toque clásico de Johnson. Pero es que aquí es la cosa. Digo, vale, se puede hacer más cosas con el personaje, entiendo que ahora lo puede representar la 9, trae una Elise como el fucking máster en operaciones terrestres de la rebelión. Ok. Pero no me gusta cómo está manejado ese momento de Rose, de tenemos que salvar lo que amamos. Para empezar, porque en el resto de la película Johnson ha renegado de ese tipo de momentos empalagosos. Lleva un rollo bastante grisáceo. Era algo más que me cuadraba en una película de Abrams. Y también, esto me cuadraba más, era tan fácil como hacerlo después de la inevitable Lysis. Que al principio de la 9, estos personajes que han tenido esta experiencia en la 8, han trabajado juntos, pues haya surgido el amor en esa Lysis. Claro, y se te presenta y dices tú, no me empezó la 9, ay mira, ahora son... Estos episodios se están centrando únicamente en cerrar los capítulos de forma en el que te ponen las cosas, no intentan aprovechar las elisis como lo hacían los anteriores. Porque las elisis del episodio 2 y 3, por ejemplo, no te ponían a Ribus como cliffhanger y luego ya pues tú tenías que esperar y ya sabías que había un bicho ahí y tal. A ver, que te lo presentan luego y dices, vale, esto es que los malos se han buscado un general y tal. El nuevo yo creo que por pura necesidad y por la tabula rasa que tienen delante, lo aprovecharán en gran medida. Pero esto es algo que hubiera sido tan fácil como dejarlo, algo que tú te dieras cuenta al principio de la 9. Porque es que aquí sale de la nada. Solo habéis estado un día, Finn todavía no ha aceptado muy bien el concepto de la... No ha procesado el concepto de la amistad y sigue motivado por ello. La otra le planta el beso y esa reacción sí que es genuina, la de que se queda rayado como que me ha dado un beso. Él todavía no procesa ese concepto de enamorarse.
Pero me parece muy repentino y muy precipitado y creo que no pertenecía a esta película el hacer eso. Y lo forzó tanto, de hecho, si hubieran muerto los dos... Y después la arrastra mágicamente sin que los otros lo obliteren Sí. a la Sí, entrada sí, de la sí. Resistencia. Es que hubiera quedado tan bien que los dos hubieran sido arrasados intentando sabotear esa máquina. Luego también Rey en el episodio 9 hubiera tenido que digerir eso, por No, ejemplo. se salva Rose, Finn se sacrifica... ok. Y lo recuerdan las dos como un Pero héroe. más que el hecho de que no... Eso las une. Más que el hecho de que no tomen esa decisión, es simplemente lo que viene después. Lo que viene inmediatamente después me molesta un poco y creo que no cuadra con el resto de la película. Por lo demás, Holdo, decir que quizás es mi nuevo personaje favorito de lo introducido en esa peli. Poco metraje, muy certero, algo Abraham bien si tú al final medio te emocionas con esa conversación que tiene con Leia antes de que se separe. Y bueno, y se lleva uno de los momentazos de la película. Un momentazo que también trajo su polémica. ¿Por qué no usan esto antes? No sé qué, no sé cuánto. Es que es lo forzado de la situación, es una situación muy forzada que nunca se había dado antes en la saga, salvo con la persecución del halcón milenario, pero no el Radus, que es este crucero grande. Y claro, luego entra también en conflicto con las guías visuales y con el canon actual, porque te hablan de que el Radus es una nave vieja, antigua, chatarra como el halcón milenario, y que los destructores imperiales, o sea, de la Primera Orden, pues son mucho más rápidos y demás, y un escuadrón persiguiendo... Sí, junto a lo de los espías también había mucho debate de, bueno, ¿y por qué no simplemente llaman a otra nave que aparezca delante, los revienten, pues sacan los cazas? Eso es muy fácil. Es verdad que los cazas le estaban dando para el pelo, yo no sé por qué los recogieron. No, pero es que precisamente la idea aquí es... Hux, para empezar, es un sádico. Desde el principio está demandando, van a ver cómo muere su princesa, vamos cargando su icono, los tengo en bandeja, voy a hacer que sufran. Pero para mí, la razón que es más de peso, y quizás mucha gente no la procesa porque no se dice explícitamente, pero yo creo que es bastante obvio, es... tenemos aquí el núcleo de resistencia. Si está muy a la desesperada, lo normal sería, que además el cliché que han hecho los buenos con el Imperio, y esta gente lo tiene que saber, es que los intenten rescatar en el último momento gente, que vengan e intenten rescatar. Alargamos lo máximo posible su muerte, y ya cuando no puedan huir más, pues mira, lo acabamos de destruir. Es un puente para salvar eso. Pero... si viene alguien, los destruimos también y así después nos tenemos que tirar 2 meses buscando otras células de resistencia que pueda haber ahí. Quiero decir, si tienes a alguien en bandeja, esto lo hacen muchas veces los malos, en mucha afición. Lo de, tengo al bueno, venía a salvarle y os mato 2 por 1. No se dice de manera explícita, pero yo es la razón principal por la que veo. Porque sí, van y destrozan a Leia, a Akbar, Leia se salva. Aunque claro, la verdad es que el mensaje que te da al final la película... Es verdad que Leia menciona, vendrán otros a ayudarnos y tal, porque hay otra tal, pero yo creo que eso mancha un poco el mensaje final de la película de que la resistencia está machacadísima aquí, que quedan unos pocos y que a ver cómo consiguen... Sí, la idea básicamente es que la resistencia per se no existe, y no existe a lo largo de la película, pero sí tienen aliados. Y es lo que dice ellos, vamos a buscar aliados en el borde exterior, espero que no sea Tatooine, porque sería el primer sitio donde buscarían los malos. Está muy visto ya lo de esconderse en Tatooine, que al menos sea Tatooine, que no lo hemos visto nunca. Hay una base rebelde abandonada también, podría haber sido esa, en vez de Cry. Yo en la 9, en ese asunto, espero ver bastante piratas, cazarrecompensas, contrabandistas, un mishmash así, en plan más trayendo gente suya. Oh, vuelve Boba. Es lo que tendría, del Sarlacc. es lo que tendría más sentido, a mi parecer. Y otro personaje menor que hay que mencionar, Phasma. Phasma, que yo desde el principio de la saga la había visto, bueno, de la trilogía, como el personaje molón de aspecto, en plan Boba Fett. La diferencia es que, bueno, lo que todos esperábamos era Boba Fett no le dieron la oportunidad de tener su momento. Él, cuando iba a tener su momento, lo sacrifican por un gag, por el gag de Han Solo ciego. Ya que Phasma tiene su momento, te rajo. Phasma, obviamente, al igual que Boba Fett, no llega a ser un personaje con su arco y su motivación ni nada, un personaje de show, ¿vale? Ahí estamos todos de acuerdo, un personaje de show, aquí para molar y tal. Pero tiene su pelea. Tiene su pelea. Cosa que una tirita que no te la voy a comprar. Cosa que Boba nunca tuvo. Y yo entiendo las ganas de que todos los personajes aquí tengan su arco y sus voces, pero son películas con muchos personajes y hay algunos que por fuerza tienen que limitarse a ser... Sabes que está en medio del cartel del episodio 7, ¿no? Sí, pero claro, abajo con las tropas, pero es que hay algunos que por fuerza se tienen que limitar simplemente a ser personajes en plan de molo y poco más. No todo el mundo puede tener su viaje. En muchos productos estaba
Quiero decir, podían haber seguido macerando este conflicto con Finn y que no tengan una pelea final Sacaron una novela antes de la hasta las 9, película, sí, sacan una novela de todo el mundo, de cualquier personaje. Pero... De Leia, sí, pero Leia tuvo su momento. Su momento... A ver, Phasma, no sé, más allá del aspecto no creo que sea el favorito de nadie, pero ya me ha dado más que Boba Fett. Créeme. Es que Boba Fett había gente que amaba Phasma antes de... Boba Fett lo hemos mitificado mucho a posteriori por su legado y por... Y no han aprendido nada. No aprendieron nada, lo han vuelto a hacer. Podían haberlo hecho al revés. Pero no se la cargan un personaje chulo. Y esta vez no os preocupéis por no se la cargan con un gag. No se han cargado con un Que gag. Boba Fett que no llega a hacer nada. Es que... Pero ha caído en otro Sarlacc. Que Han Solo está ciego y hace así con el palo y Boba Fett lo construyen todo chulo Sí, durante 2 pero Boba Fett apareció y no tenía ese boom que salió después del universo expandido. Era simplemente un bicho guay, sí. Pero ahora se supone que después de lo que pasó con Boba Fett, que incluso quieren hacer una película para rescatarlo, igualmente creo que... vuelven a hacerlo con Phasma, lo tiran a otro Sarlacc. Igualmente creo que es una... Estrategia para crear otro personaje. Creo que es una muerte que para mí es definitiva. Pero que Abrams, si le diera la gana, podía sacarla. Tuvo huevos. Si le diera la gana, podía sacarla, porque me había dicho mi novia, pero no se cae así como el agujero este del espacio, y dice, no, simplemente se cae unos pisos de abajo, que hay fuego ahí abajo. Esa armadura puede protegerla, se puede quemar. Abrams en decir que era su personaje favorito de los nuevos. Si de verdad quiere decir que es su favorito, a lo mejor lo recupera. Yo personalmente ya lo vería muy estirado y yo simplemente la dejaría ahí. Let the past die. Kill it. If you have to. That's the only way to become what you were meant to be. Sobre Leia, yo me quito el sombrero porque parece que es una película hecha en homenaje a posterior a su muerte. Y no, se rodó, se escribió todo antes y al final la despedida entre Luke y Leia y muchos diálogos a lo largo de la película, muchos momentos con Leia son emotivos como si parece que supieran lo que iba a ocurrir. Y esa despedida final entre Luke y Leia yo creo que al final es la mejor despedida que podía haber entre esos personajes porque han ganado un significado extra. Y me parece muy bonito. Yo también creo que es un acierto en haberlo dejado, en no haber cortado cuando Leia cae en el espacio. Yo cuando lo vi en el cine realmente me de mal gusto. Me entró un picor por todo el cuerpo, en plan, esta ha sido la muerte de Leia. Y luego ya vi que tal lo expandieron, mucha gente se ha enfadado con eso, yo no entiendo por qué. A traer la Porque fuerza. es como en plan, no es un poder nuevo realmente, simplemente es que un agarre de la fuerza y tú aprovechas y lo tiras de ti. En vez de tirar de la nave, simplemente te agarras a ella y va... No sé, yo creo que es algo plausible. Creo que es más la cuestión por la ejecución, que la gente se agarra mucho, me pareció cómico. Yo creo que era un momento más bonito que cómico. Mucha gente también ha tildado de cómico lo de la espada para atrás de Luke, cosa que a mí me ha gustado. Sí. No soy fan de esta película para nada, yo la tengo un poco en el intermedio de la franquicia, no voy a poner una nota alta de eso, pero yo me da pena que sea la última vez que veamos en la gran pantalla a Carrie Fisher, porque en esta película Leia me gustó un poco más que en el anterior episodio. La vi más importancia. Cuando aparece y noquea a Poe y todo eso. No me gustó un poco la vestimenta que llevan en esa escena, lo tengo que reconocer, pero sí, sorprendió y mucha gente se ha quitado la pinta de ver a Leia usando la fuerza. Sí. Después solo nos quedaría mencionar Chewbacca y los Porgs. A ver, los Porgs yo creo que para odiarlos hay que ser bastante cínico, porque mira, tenemos a los Ewoks que secuestraban la trama durante 20 minutos, aquello no se movía porque había que bailar con los Ewoks, se hace la chorrada de la silla volando, etc. También lo vas a mencionar. Siempre hemos tenido estos bichitos que se saca mucho merchandising después de ellos, pero la cuestión es que los Porgs yo creo que por primera vez no tienen peso en la trama. Y no creo que sea algo malo, porque los Gungans, fuera de Jar Jar, a mí me gustan bastante cómo se usan al final. Sí. Pero los Porgs, si alguien venía esperando que secuestraran la trama, no. Siempre están de fondo. Yo había leído cosas de que incluso los Porgs eran sensibles a la fuerza y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y porque se parecían mucho a otros pájaros. Sí, los pájaros de los Rebels. Corvir y todo eso. Sí. Y la gente se empezó a rayar y tal, y bueno, al final un bicho normal, como otros cualquiera. No, salen bastante menos de lo que esperaba. Están de fondo, me parece guay que tengan esa mascota en el halcón milenario.
creo que le da algo que hacer a Chewbacca Sí. en la película, aunque Y Chewbacca siempre fue así. Se come un pork, sí, pero el retorno del Jedi también picó en una trampa. Y era una trampa muy obvia. O sea, Chewbacca siempre ha tenido ese toque. Sí, y sigo diciendo que me gusta cómo se está usando a Chewbacca en estas películas porque en la otra iba más de acompañamiento y para 4 gags, pero aquí está participando un poco de manera más activa en la acción, sobre todo en la 7. En la 7 es la que más cosas hace de lejos de todas las sagas. Y no sé, me pondría triste que se lo cargaran en la 9. Yo creo que en la 9 el halcón se vaya a la porra. De eso tú puedes. Yo creo que la trilogía acaba y el halcón ya, para no sacarlo más en el futuro, explota o algo. Pero no me gustaría que Chewbacca estuviera dentro. No quiero tener que vivir eso. No quiero que muera todo el mundo gradualmente. ¿Sabes? No sé, Chewbacca me gustaría que tuviera un final feliz, él se retirara y ya no lo vuelve a ver. Chewbacca tiene que salir en todas las sagas. C3PO y R2 sí que pueden durar infinitamente. Ya te digo. Y después, Snoke. A ver, Snoke de primera. Fuera Snoke. Hablemos de los guardias de Snoke. Mola mucho la Sí, pero Snoke, inicialmente el giro me pareció un pepinazo en el cine, porque el impacto es potente, pero digo yo, no sé si la ganancia es suficiente para justificar haber tomado esa decisión ahora. Después, posterior y a la segunda y la otra, digo yo, realmente no tuvimos más trasfondo de Palpatine, hasta que pasaron 15 años. Sí, pero Bueno, a ver, yo no estaba vivo por entonces, pero con el retorno del Jedi no sabíamos más de Palpatine. Hasta que salieron esas precuelas. Pero simplemente era el Pero señor... que Palpatine no era un Mystery Box, por mucho que Abrams se empeñe en decir que sí lo era. Claro, pero es que aquí estaba el asunto ese de la Mystery Box. Y Rian Johnson yo creo que ha sido más fiel a hacer como el emperador y ha dicho... su historia no es relevante a la historia que estoy contando. Básicamente lo ha dicho en entrevistas posteriores, dice, yo entiendo que este personaje está elaborado de esta manera, tiene sus detalles, tú te ves la guía visual y dices, mira, las pantuflas, el anillo tiene un cristal de abajo de Esas son las cosas por las que yo siento empatía y tristeza hacia los fans. el de la tumba de Vader, pero él dice, sí, si hay una historia, la tenemos todos clara, y Andy Serkis la sabe, dice, pero es que no servía... Y dice, pero es que no servía... Hijo de puta. Dice, no servía mi película, porque hay una versión del guión en la que Snoke se marcaba un monólogo, eso, que sobre Snoke no era el momento para contar su historia, le hemos dicho que la película va bastante al grano, y yo tampoco tomaría su muerte como algo 100% definitivo. A ver, si esa es su muerte y ya está... pues vale, es una decisión que pone la película en una dirección interesante y creo que por eso se lo dejaría de pasar, aunque me parezca bastante arriesgado. Pero no descartaría el hecho de que con todo el asunto de los fantasmas que están planteando siguiera presente de alguna manera, sobre todo viendo el poder que tiene de establecer a Rey y Kylo una conexión telefónica y zarandear por el suelo a Hux desde el otro punto de la galaxia. Entonces, yo esperaría a ver qué pasa con Snoke. Porque eso se ha mantenido pese a su muerte. Luego al final de la película siguen en... Sí, y queda un poco también ambiguo si se corta la conexión o no con ese cierre de la puerta del halcón. Vamos a ver esa metáfora en que acaba. Lo dicho, si se queda así, su rol es muy similar al de Palpatine en la trilogía original, sin saber nada más de él. Pero yo entiendo que la gente quiera más respuestas y... Es que es muy triste eso de que simplemente este tío haya aparecido aquí para poner todo patas arriba. Porque es el tío que aparece aquí para poner todo patas arriba. Mira. Y Palpatine, es verdad que durante toda la película se habla del emperador, Sí. pero fue de menos a más. Y en la película, pues él te dice que fue el que sedujo a Vader, al lado oscuro y demás, y tú entiendes que es un usuario del lado oscuro que se hizo con el poder. Por eso, que no estoy seguro de qué va a pasar con eso. Y con Abrams tengo dudas, pero si me hubieran dicho que Rian Johnson fuera el que fuera a hacer las 9, digo yo, pues entonces las 9, en paralelo al duelo de Rey y Kylo, vamos a tener un duelo entre fantasmas de Luke contra Snoke. Completamente, creo que este hombre está lo suficientemente loco para meterse en esas cosas y por cosas como esa, no ha mostrado miedo al expandir la mitología, como lo de Luke al final, que dice, no lo has visto antes un uso de la fuerza, pero en cada película realmente tenemos un uso de la fuerza
nuevo que no hemos visto antes. Kylo iba parando balas y gente. A mí, sinceramente, sí, es verdad. Además, en el episodio 6, en el episodio 6 vimos los rayos de la fuerza. Además que lo de Luke básicamente es como, a ver, ha tenido mucho tiempo libre, la escritura antigua y... Está justificado. Incluso está justificado que Leia use la fuerza, es un usuario de la fuerza. Lo que pasa es que no tuvo el entrenamiento, pero no es un Jedi, pero no quiere decir que ella no puede usarla. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que tener claro. Sí, llegaba sintiendo cosas desde las 5. Claro. Sí. Entonces, yo lo que me gustaría es que Snoke no se quedara en lo que hemos visto y que realmente demostrara un poder nuevo, que fuera que él estuviera manipulando como un títere, como por eso una persona tan herida y magullada. Mandarín. Sí, pero, o sea, que él estuviera manipulando con la fuerza a una especie de títere, que fuera el que hemos visto y tal, tendría sentido. Y que luego al final pues descubriéramos la verdadera identidad de Snoke. Sí, tendría sentido, pero no sé si ahora mismo es lo que más le interesa. Yo te digo que con Rian Johnson quizá ahora no sé si lo intentará Esta es otra cosa, también podría decir Rian Johnson, yo quiero estas papeletas para mi trilogía, presumiblemente de precuelas, y que al igual que Palpatine en su día, pues ahí veamos por qué Snoke es tan viejo y sea un personaje relevante. Yo creo que este personaje lo vamos a ver más veces. De una manera u otra yo creo que lo vamos a ver. Uf, que es un filón inexplorado todavía. Pero lo dicho, con esto cierro el asunto de los personajes, los guardias molan mucho. A favor de la decisión de que en vez de una pelea entre espadas tengamos algo diferente en esta película. Y lo dicho, música, John Williams. A mí me ocurrió como con la 7. De primeras no me pareció tanta gran cosa, o sea, es bueno, el nivel es muy bueno, ya lo quisieran mucho, pero no me pareció tan gran cosa. Después la segunda, y al repasarla, al igual que con la 7, me ha ido ganando mucho. Aún así, y yo creo que una opinión polémica, creo que pese a no tener tantos temas potentes y memorables como el de Rey, la Resistencia y tal, que tienen las de Williams, la 7 y la 8, el nivel medio sí que me gusta más la de Rogue One. Pese a que el chino lo hiciera con prisa y tal, y sé que mucha gente va a decir, oh, no es tan memorable. De nivel medio, digo, de nivel medio. Es verdad que los picos de Williams son los picos de Williams, pero yo dejo eso. Tú lo dejas ahí como posibilidad de que Giacchino sea un buen sustituto. Más o menos lo que estás tratando de decir. A ver, yo creo, viendo el uso que le están dando en Marvel y mil cosas Disney de animación, yo creo que le darán el telefonazo para la trilogía nueva. Sí, puede ser. Yo, por mi parte, es que has dicho lo de Rogue One y lo primero que se me ha venido a la mente es la escena de títulos, tío, qué mala es. Ah, sí, eso no me gustó. La escena de espero que el asunto de la escena de títulos de los spin-offs sea de otra manera en Han Solo, porque malísima, es muy abrupta y el tema después... La fuente es muy caca también. No. Muy feo, muy feo. No me gustó. Es algo que me gustaría que en el Blu-ray hubiera sido de otra manera. Yo coincido contigo en cuanto a lo de la música y demás. Es que tengo un poco más que añadir. Muy reminiscente a veces a escenas anteriores, rescatamos un poco el tema del emperador y demás. No, si él sabe lo que hace. John Williams cuenta una historia. Y yo me ha pasado como en el episodio 7, yo me va de pasada, pero luego poco a poco volví rescatando temas y tal. El tema de Kylo me acaba gustando más, el tema de Rey también. El cómo acaba la película del episodio 7 pues me gusta ahora un poco más. Y poco más que añadir. Lo que más se me acaba quedando de una película a otra es los temas como los usan en los trailers. Eso es lo que más me gusta, cómo lleva la música en los trailers, me parece genial y en todas las películas me está encantando. Incluso en Rogue One me gusta cómo usaron la música en los trailers. Y nada, me gustaría que siguieran así para tener una colección de trailers guapos, porque irónicamente me acaban gustando más los trailers que las películas. We are the spark that'll light the fire that'll burn the First Order down. Come on! This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. Pues cerrando, yo esta película diría, y habiéndome criado con las precuelas y teniéndole mucho cariño, porque es el tiempo que he pasado a su lado, yo voy a caer en el meme y decir, por una vez, que no dije con la 7 ni con Rogue One, esta vez estoy bastante seguro de que es mi favorita detrás de la 5 y la 4, la mejor desde el Imperio Contraataca, eso es lo que dice todo el mundo. Eso duele.
Porque es que estoy seguro de que cuando se estrene la nueva van a decir lo mismo. Cuando se estrene el Han Solo sí, van a decir lo mismo. Es que lo dicen siempre. Por eso me hace la gracia, porque cada nueva se dice. Yo siempre me controlo porque digo, mira, a ver, la 7 como mucho la puedo poner en competencia con la 6. Y Rogue One, pues la tengo por debajo de esas dos y por encima de la 3 y el resto de las precuelas. Eso es lógico, me gustan todas, pero en esta sí que he visto una frescura de ideas y una dirección que yo quería ver desde que se habló de nuevas películas de Star Wars. Las otras dos me gustaron, las aprecio mucho, pero aquí es cuando sí que he visto algo de puedo decir, esto me ha encantado. Esto me ha encantado y me aporta incluso más que el Retorno del Jedi, porque el Retorno del Jedi tiene unos puntos altos muy altos, pero estructuralmente tiene cosas que a mí me joden bastante. Y sí, entiendo que tiene mucho que rascar y se puede debatir mucho de su valor cinematográfico en cosas de estructura, determinadas cosas, que Finn se queda un poco descolgado. Y me pone triste que el debate se esté centrando en decir esto se ha cargado la saga o esto tal, cuando todo está apoyado en mitología ya establecida y además en un mundo que es de fantasía espacial y hay gente ahora mismo con tal de buscar excusas para argumentar sin argumentar realmente, porque no saben argumentar de verdad por qué no les ha gustado, se están agarrando a cosas como la ciencia de ¿y por qué el hiperespacio? ¿Y por qué ¿y por qué Luke esto? ¿Y por qué lo otro? Y todo a nivel de mitología y de universo está muy estudiado y apoyado en cosas simplemente que se han expandido. Y realmente a la película se le pueden sacar problemas que yo quizá no los tenga, pero que sé que hay cosas ahí que son problemáticas para alguna gente, pero que son cinematográficas. Y me pone triste que no se esté hablando de eso y se esté hablando de cosas de... Si ya está establecido, presta un poco de atención, que todo está justificado. Las cosas a nivel de universo están justificadas. ¿Le has dado ya la imprescindible. No es perfecta, pero imprescindible. Yo, por mi parte, ha sido una película que me ha dado lo que le pedí al despertar de la fuerza. Le pedí una película que no me fuera un remake de ninguna de las anteriores que ya había visto. Efectivamente no es así, aunque hay un par de escenas reminiscentes. Yo eso lo puedo tolerar, lo mismo que en porque una constante de Star Wars. En La amenaza fantasma había escenas reminiscentes del episodio 4, no pasaba nada, porque la nave controladora de droides era una estrella de la muerte, entre comillas. Sí, la cosa es que argumentalmente no sea lo mismo. Claro, sí. Entonces, me lo ha dado. Otra cosa es que algunos elementos narrativos que encontramos en la película, algunas subtramas o tramas, estén afinadas. Y eso sí que me ha faltado. Yo en el escalafón la tengo pegadita a las 7, no sé ahora mismo si arriba o abajo, porque pese a las cosas nuevas que ha conseguido, yo creo que Abrams supo encontrar una mayor solidez dentro de... yo creo que una cosa de Abrams es que todos sus pelis son muy cohesivos. Eso sí. Se le puede echar en cosas a otras caras, pero... Por eso digo. ¿A qué arriesgamos? Se han arriesgado más y a veces ha sido de forma virtuosa, a veces de forma, no voy a decir mala, pero sí cuestionable o debatible. No, yo lo que voy a argumentar aquí es... a mí me gusta mucho el rollo que ha llevado Johnson, pero entiendo que esta sensibilidad postmodernista, que sea un contraste en cuanto a estructura y manera de llevar las cosas tan grande con el resto de la saga, entiendo que hasta cierto punto sea difícil de digerir para alguna gente. Yo hablo de elementos como, no precisamente lo postmodernista, sino, bueno, que en algunos casos será así. Pero por ejemplo, lo de Rose Finn... No, sí. Entiendo que es una película más difícil de procesar. Lo que pasa es que me está poniendo triste algunos que estemos en mitad de una persecución y de repente nos vayamos a otra historia totalmente opuesta, diferente, es otro tempo... No casa. Podían haber hecho algo dentro del mismo ambiente. Yo sé que había que meter esa cantina de por así, pero bueno, el caso es yo le doy un recomendable, voy a ser generoso. Es una película que disfruté mucho, la dirección genial, la fotografía también brillante, hay muchos planos que serán fondos de pantalla maravillosos. A ver qué hace del ligado. Los AT-AT y demás. A ver qué hace del ligado del me encanta el hecho de que seguramente Gareth Edwards muriera dentro de la película, porque no se lo ve luego, así que no se subió a la... Toda esa gente fuera muere. Todos mueren. Sí. Gareth Edwards muere y eso me encanta. Entonces, en nota, 6,5, casi 7, está muy bien y tal. A ver cómo evoluciona. Yo no creo que acabe convirtiéndose en una de las mejores de la franquicia, me puedo equivocar, pero el tiempo, eso lo dice el tiempo, no nosotros. Entonces,
espero que la saga al final acabe siendo una saga que me guste recordar y que me guste revisionar. Por ahora estoy todavía a la espera de ello, pero con ganas de ver un episodio 9 porque no estoy en posición de ser un hater. Así que ahí estamos. Pues con esto cerramos y supongo que viniendo ahora el tiempo de exámenes, al menos para mí, no sé cómo lo tienes tú. Tiempo de buscar trabajo. Obviamente tenemos que hacer un pequeño parón. Aprovecharemos este parón, como siempre, para ponernos al día con algunas que no viéramos en 2017, por las que tengamos curiosidad y así siempre poder matizar en nuestro top de año. Porque lo hemos dicho muchas veces, aquí hablamos de una serie de películas que nos podemos permitir sacar el tiempo para hablar de ellas porque consideramos son más o menos importantes, Claro. y que os pueden interesar más o menos, pero vemos muchas más pelis a lo largo del año y eso después siempre se ve reflejado en el top cuando salen películas en primer lugar de las que no hemos hablado aquí. Entonces, espero que lo entendáis. No es difícil, no es difícil compaginar y quedar aquí para quedar, pero A veces es que claro, un imprevisto. Ayer, por ejemplo, me surgió a mí un imprevisto en el último momento cuando íbamos a quedar para grabar. Otras veces pues Sí. te surgen a ti y bueno, lo tomamos con calma y sí. total, no hay yo creo que al prisa. final cuando salen los vídeos, los que nos seguís regularmente lo disfrutáis. Y espero que haya sido así con la review de The Last Jedi y que hayamos abierto un poco de debate. Así que nos vemos. I need someone to show me my place in all this.